no lo hayan mal hecho, ¿cierto? Algún día lo sacamos copia y lo vamos agregando ahí. Esa es la idea, ¿sí? Para que no tengamos así como muchas hojas por ahí regadas. Muy bien, vamos entonces a entonar este hermoso himno para la honra y la gloria de nuestro Señor. Cantemos. No hay cual Jesús, otro fiel amigo. No lo hay, no lo hay. Otro que pueda salvar las almas. No lo hay, no lo hay. Conoce todas nuestras luchas y solo Él nos sostendrá. No hay cual Jesús, otro fiel amigo. No lo hay, no lo hay. No hay otro amigo tan santo y digno. No lo hay, no lo hay. Pero a la vez es humilde y tierno. Otro no hay cual Jesús. Conoce todas nuestras luchas y solo Él nos sostendrá. No hay cual Jesús, otro fiel amigo. No lo hay, no lo hay. No hay un instante que nos olvide. No lo hay, no lo hay. Y hay noche oscura que no nos cuide. No la hay, no la hay. Conoce todas nuestras luchas y solo Él nos sostendrá. No hay cual Jesús, otro fiel amigo. No lo hay, no lo hay. Cuando es infiel el pastor divino, de una vez, cuando rechaza a los pecadores, de una vez, conoce todas nuestras luchas y solo Él nos sostendrá. No hay cual Jesús, otro fiel amigo. No lo hay, no lo hay. Hay otra dádiva como Cristo. No lo hay, no lo hay. Ha prometido el estar conmigo hasta el fin, hasta el fin. Conoce todas nuestras luchas y solo Él nos sostendrá. No hay cual Jesús, otro fiel amigo. No lo hay, no lo hay. Amén. Y gracias a Dios que estamos aquí. Gracias. Buenos días, mi amado. Buenos días. Bueno, yo, para los que no me conocen, mi nombre es Jesús. Me encuentro en Prado, en Medellín. Quiero primero decirles que soy un poco tímido y bueno, muchas gracias por darme la oportunidad. Me harán un poquito gagueando, pero por eso, porque soy un poco tímido y bueno, la idea es dar la gloria a Dios. Amén. ¿Cierto? En cuanto a la cena, yo quería traer primero 7 cosas que quería hablar de él. Pero quería empezar por Génesis 4, el 3 y 4. Quería alguien que me lo leyera, algo muy corto.
Génesis 4, Por si te tomará. versículo 3 y versículo 4. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Hermano, esta era la forma en que ellos adoraban en ese tiempo a Dios. Pero nosotros adoramos a Dios con himnos, oraciones, predicación, ofrenda y la cena. ¿Cierto? Amén. Entonces esto nos significa que cada vez que adoramos se nos presenta el desafío de agradar a Dios. ¿Qué pasó con Caín? No fue agradable, ¿cierto? A ver si. Entonces tenemos la responsabilidad, el desafío de cada vez que venimos aquí o en nuestras casas, de agradar a Dios en nuestra adoración. Eso quería darles por primero y bueno, por segundo, las 7 características que quería darles de la cena del Señor. Estas palabras que yo voy a decir no las vamos a encontrar en la Biblia. Pero sí, la Biblia nos va a decir como el significado de cada palabra. La primera es retrospectiva. La cena del Señor es retrospectiva. O sea que tenemos que echar una mirada hacia atrás, hacia el pasado. Lucas 22:19 nos dice en memoria de mí, ¿cierto? Cuando él dice, da el pan y dice, hagan esto en memoria de mí. Entonces, cuando él dice en memoria de mí, es recordando todos sus padecimientos por nosotros. Cuando los hermanos van a repartir el pan, entonces cuando tenemos el pan en la mano, vamos a recordar lo que nuestro Señor Jesucristo sufrió, los golpes, los maltratos, todo esto. Eso es lo que dice, retrospectiva es la cena del Señor, ¿cierto? Mirar hacia allá, mirar lo que el Señor Jesucristo sufrió. Otra característica es introspectiva. Esto significa, o sea, analizarnos a nosotros mismos. En 1 Corintios 11:28 dice, pruébese cada uno a sí mismo, ¿cierto? O sea, nos está haciendo que nos miremos a nosotros cómo estamos. La tercera característica es correctiva. Cuando nos analizamos, nos vemos mal, ¿cierto? ¿Qué tenemos que hacer? Llegar ante Dios para pedir perdón. Por eso digo correctiva. Salmo 51:17 dice, vamos a buscar lo que Salmo Corazón 51. contrito y humillado, no despreciarás tu Dios. exacto. Entonces, es correctiva, podemos llegar ante Él para que nos perdone, ¿cierto? Nos va a corregir también. Y 1 Juan 2:21 dice que tenemos un abogado, ¿cierto? Que nos protege. Entonces, tenemos a quién llegar. Cuarta, es instructiva. En 1 Corintios 11:27 dice así, así pues todas las veces que comieras este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Cuando nosotros participamos de la cena del Señor y de la copa, estamos enseñando al mundo cada domingo que Cristo murió por nosotros, ¿cierto? Entonces es introspectivo, o sea, nos está instruyendo y está instruyendo al mundo. Prospectiva. La primera fue mirar hacia atrás. Esta es la quinta, prospectiva, que es mirar hacia el futuro. Entonces debemos mirar hacia el futuro, ¿cierto? La muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Entonces, aquí vemos que estamos mirando hacia el futuro esperando que el Señor venga. Esto nos hace pensar que también no vamos a dejar de tomar la cena hasta que Él venga. Siempre hasta que el Señor Jesucristo venga allá, lo vamos a bajar. Sí, ya se acabó. La sexta es conmemorativa, para recordar, ¿cierto? En memoria de mí. 1 Corintios 11:24 dice, acuérdense de mí, lo dice otra versión. Hagan esto en memoria de mí, lo dice la Reina Valera, y otra versión dice, acuérdense de mí, ya conmemorativa, vamos a acordarnos de nuestro Señor. La séptima es, la cena del Señor es separativa. Yo quería leerles esto en otra versión, porque lo dice de una forma un poco más explicativa que en la Reina Valera. Está en Hechos 2, 41 y 42.
Ya lo tienen. Pedro siguió hablando a la gente con mucho entusiasmo. Les dijo, sálvense del castigo que les espera en todas a todos los malvados. Ese día unas 3.000 personas creyeron en el mensaje de Pedro, tan pronto como los apóstoles lo subieron. Ah, no, espera un momentito, creo que me equivoqué. Qué pena con ustedes. 41, 42, sí. Este día unas 3.000 personas creyeron en el mensaje de Pedro. Tan pronto como los apóstoles los bautizaron, todas estas personas se unieron al grupo de los seguidores de Jesús y decidieron vivir como una gran familia, y cada día los apóstoles compartían con ellos las enseñanzas acerca de Dios y de Jesús, y también celebraban la cena del Señor y oraban juntos. ¿Quién lo hacía? La iglesia de Cristo. De separativa. ¿Por qué separativa? Ajá. Mundo, nosotros honramos Hemos sido separados para Cristo. Amén, hermano. nosotros honramos y nos acordamos de ese sufrimiento de nuestro Señor, y Sí. el mundo no. ¿Cierto? Amén. Hermano, yo antes de orar por el pan, quiero que hagamos mucho énfasis en el primero, ¿cierto? Retrospectiva, cuando nos vayan a dar el pan, pensemos todo lo que el Señor Jesucristo sufrió, para que lo hagamos de una forma. Yo estuve viendo con un hermano, pues, y con base a un hermano, que dice, 1 Corintios 27 dice que, ahora, qué pena con ustedes, hermano, Tranquilo, hermano. Primera de Corintios, que perdón. 11:27. La instructiva. Sí, dice, de manera que cualquiera que comiera este pan o viera esta copa, del Señor indignamente será culpable de la sangre. Pruébese discernir, es la 29, porque el que come y bebe indignamente sin discernir. Esto es discernir. El hermano hacía mucho énfasis en que era una palabra griega que era analizar intensamente. Entonces, yo diría que ahora que nos den el pan, analicemos intensamente lo que nuestro Señor Jesucristo cree. Le pido al hermano que por favor ore por el pan. Oremos, hermanos. Padre, gracias delante de ti nuevamente, Padre, en este momento de adoración, Padre, en este momento tan importante, oh Dios, que es este recordatorio. Entramos, oh Dios, en tu presencia, entramos en esa introspectiva, oh Dios, para despojarnos, oh Dios, de todo problema, de todo lo que nos acusa, Padre, de toda problemática, de toda angustia, para recordar esa muerte, esa sepultura y esa resurrección. Damos gracias a ti, Padre amado mío, porque has dado a tu Hijo unigénito en esa cruz, para que todo aquel que en él crea, mas no se pierda y tenga vida eterna. Y gracias damos por ello, oh Dios. Gracias por ese cuerpo inmolado para perdón de nuestros pecados. Gracias porque a través de tu Hijo nos has dado vida y salvación. Nos das vida eterna. Gracias, Dios. Gracias en esta mañana. Y es en el nombre poderoso de Jesús en quien oramos y te damos las gracias. Amén. Amén. Bueno, teniendo en cuenta esto, entonces vamos a empezar en 1 Corintios, ¿cierto? Vamos para partir el pan.
Asimismo también tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que lo bebieras en memoria de mí. Oremos por la copa. Bendito Dios y Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias te damos, Señor, por todas tus bendiciones. Gracias por este día, Señor, que nos permite estar como hermanos juntos. En el mundo, Señor, te pido por toda la adoración en el mundo, Señor. Todos tus hijos, Señor, adorándote, recordando este momento, Señor, que para nosotros es vida. Señor, gracias te damos por todas estas cosas, Padre. Te pedimos, Señor, por este jugo de vid, Padre, de la vid, que Señor, recordamos con la sangre, Padre, que fue, Padre, de nuestro Señor Jesucristo, derramada por nosotros para que seamos limpios de todo pecado, de toda maldad, y seamos aceptos delante de ti. Señor, si hay algo malo en nosotros en este momento, perdónanos y permítenos tomarlo de una buena forma, Señor, agradable delante de ti, Señor. Todo te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermano, en cuanto a la ofrenda, primero que todo, yo siempre cuando he dado la ofrenda siempre digo que, y la cena también, no que esta vez se me pasó, que es un mandamiento, ¿cierto? Primero que todo. Bueno, y en cuanto a la ofrenda también quería hablar en Malaquías. Quería leer un poquitico en Malaquías. Malaquías, capítulo 1, versículo 6 al 8. Ya lo tienen. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Si soy yo señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. A vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre, y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis: ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofreciste el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofreciste el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le será acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Sé que este contexto es diferente, pero quería traerles esto como lo que me enseñó un hermano también. Dice, ¿de qué forma lo hacemos? ¿Cierto? Él puso un ejemplo tan bueno, me dijo, voy a colocar al hermano Wilson de ejemplo. Entonces el hermano Wilson dice el lunes, yo esta semana voy a colocar 2,000 pesos cada día aquí, hasta el domingo. Y todo lo que reúna va para allá con Dios, ¿cierto? Entonces el hermano Wilson recogió toda la semana. Y llegó el domingo, 20,000 pesos, mucha plata. Le voy a recortar 10,000 y he hecho 10,000 acá y me quedo con 10,000. Esa es una mala forma de cómo lo hacemos nosotros. Y recordemos cuando Ananías y Zafira dieron eso para Dios, dijeron: esto va a ser para Dios, porque es que lo ofrecieron a Dios. Y cuando vieron mucho, recortaron. Entonces lo malo no es dar bastante o poco, sino lo que uno ofrece a Dios, luego quitarlo. Lo que se prometió. Eso es lo malo. Entonces, tengan en cuenta esto, hermano. Ya, oramos por la ofrenda. Bendito Dios, Padre Celestial, Señor Dios omnipotente, gracias por tu misericordia, gracias por tu amor, gracias por todo lo que nos ofreces.
Señor, quiero darte gracias porque nunca nos hace falta nada, desde el alimento, salud, un hogar donde estar, Señor. Ayuda, Padre, monetaria de las diferentes empresas a cada hermano y de los padres, Padre Santo, a nosotros que somos jóvenes. Gracias porque tienes a nuestros padres, a nuestros hermanos con trabajos. Y Padre Santo, aquel que no lo tiene, Señor, permítelo, Señor, que lo consiga, Señor. Permítenos, Señor, ofrendar de la mejor forma, que sea agradable a ti, Señor. Y puedas tú ver todas estas ofrendas, esta alabanza que hoy día hicimos, agradable, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Amén. Bueno, mi hermano, quedamos con el hermano Wilson. Como les dije al principio, pues soy un poco penoso. Sé que de pronto ustedes, muchas gracias por la atención. Hermano, no se le nota la pena. Mis amados, Dios los bendiga en esta mañana. Yo también soy muy tímido. Entonces se le nota bastante. Hermano, no, muy contento. Muy contento de poder compartir con ustedes este primer día de la semana. Ya para nadie es un secreto, pues, las aflicciones que he venido pasando de enfermedad, pero no es ningún impedimento para poder honrar el nombre de Dios, predicar su palabra, y para que nos gocemos en este primer día. Hermanos, de un tiempo por acá venimos hablando acerca de esa iglesia primitiva, de los hechos de los apóstoles. Es una iglesia modelo, nos enseña cómo verdaderamente andaban los cristianos en el primer siglo. ¿Cómo andaban? ¿Para qué estudiamos el libro de los Hechos? Para motivarnos. Es difícil hoy en día nosotros decir que vamos a seguir, vamos a manejar la misma hilación de la iglesia del primer siglo. Pero ejemplos tenemos. ¿Para qué? Para comportarnos y para motivarnos. Es una motivación que nosotros tenemos en el libro de los Hechos para imitar, entre comillas, la iglesia del primer siglo. Cuando nosotros observamos, hermanos, vamos al libro de los Hechos. Y vemos en el capítulo 1, versículo 1, dice, en el primer tratado. ¿Cuál es el primer tratado? Que lo estuvimos observando. El libro de Lucas. Ese es el primer tratado. Recuerda, no sé si de pronto tienen recuerdan algo acerca de lo que vimos la clase pasada. Muy pasada, muy pasada. Entonces, si de pronto recuerdan, pueden participar, hermanos. Entonces, en el primer tratado, que es el Evangelio de Lucas, vemos, hermanos, no sé si de pronto cada uno de los evangelios tiene una narrativa totalmente diferente, ¿cierto? Cuando nosotros llegamos al libro de los Hechos, nosotros queremos saber, es como la continuidad de, bueno, ¿cómo se desarrolló todo esto? Porque ya tenemos doctrina. ¿En qué? ¿En qué tenemos la doctrina? En los evangelios. En Mateo, en Marcos, en Lucas y en Juan. Tenemos doctrina y sabemos lo que Jesús nos quería enseñar. Pero entonces sigue la continuidad.
sigue la segunda parte. Bueno, pero entonces, ¿cómo se desarrollaron los cristianos del primer siglo? ¿Cómo se desarrollaron? Esto es lo que Hechos de los Apóstoles nos quiere enseñar. ¿Cómo se desarrolla la iglesia en el primer siglo? Entonces es como la saga, la segunda parte de una historia. Es la segunda parte y eso es lo que Hechos de los Apóstoles nos quiere mostrar. Porque listo, tenemos la doctrina, pero bueno, pero entonces ellos cómo salieron, cómo evangelizaron, cómo hicieron grupos evangelísticos, dónde se reunían, porque no sabíamos nada de eso. Pero cuando llegamos al libro de los Hechos, nos arroja toda esta información. Hay algo muy importante que nosotros empezamos a observar, hermanos, y es cuando vemos en el capítulo 1, versículo 1, dice, hermanos, esto me llama bastante la atención, y dice, en el primer tratado Teófilo, ¿quién era Teófilo? ¿Recuerdan quién era Teófilo? Era un alto funcionario romano, porque cuando miramos en el primer tratado, ¿cómo lo trata Lucas? Oh, excelentísimo. ¿Y cómo se les llamaba a los altos gobernadores en el primer siglo? Excelentísimos. Entonces, a Teófilo se le da esta carta. ¿Para qué? Para que de una u otra manera él haga defensa de quiénes son los cristianos. ¿Ante quién? Ante altos funcionarios. Entonces, cuando vemos esta parte acá, hermanos, dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de las cosas. Escuchen esto en el versículo 1. Que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. ¿Qué observan ustedes de importante ahí? Solamente en esa frase. Que Jesús empezó a ¿qué? A hacer y a enseñar. Primero, Jesús hacía antes de enseñar. Y hoy en día es el contrario. Porque nosotros somos muy buenos cuando nos paramos a predicar. Pero ¿qué es nuestra práctica? No, Jesús enseñaba. Jesús era una persona totalmente pragmática. Jesús era ejemplo. Hermanos, muchas veces hablamos, pero no practicamos. ¿Cuántas veces nos paramos a hablar nosotros acerca del amor? Damos amor. ¿Cuál es el ejemplo que nosotros damos de amor? Hace poco un hermano me decía, hermanos, di una predicación acerca del amor. Y no por cuestionar al hermano, pero yo le decía, hermano, usted da amor en la congregación. Y no lo estaba cuestionando. El punto es que, como viene, todo esto entra en unos temas culturales. Y entonces, cuando se entra en temas culturales, Dios coge y nos dice, tenga, yo les rompo toda cultura, yo les rompo toda tradición. Y entonces nos puede más esa cultura y esa tradición. Entonces yo me paro acá a enseñar del amor, pero no estoy dando amor. Cuando me cuesta darle un abrazo, cuando la palabra me está diciendo que saludados los unos a los otros, ¿con qué? Con ósculo santo, y eso nos cuesta. Jesús era totalmente pragmático con lo que él hacía, hermanos. Entonces Jesús a mí no me va a exigir algo que él no hacía. ¿Cuánto nos cuesta a nosotros hoy en día? Hace poco un hermano me decía, hermanos, el amor, la misericordia en el hombre se ha acabado. Y salimos a las calles y vemos un mundo totalmente caótico, un mundo lleno de problemas, un mundo lleno de dificultades, hermanos. Y esas dificultades, lamentablemente, nosotros las traemos a la iglesia, hermanos. Y no somos capaces de aferrarnos a lo que verdaderamente nos está enseñando la palabra de Dios, hermano. El amor, la bondad, la misericordia, la paciencia, el fruto del Espíritu Santo.
todo esto se nos ha ido olvidando a nosotros como iglesia y como congregación. Entonces tenemos que ser totalmente pragmáticos a la hora de pararnos acá, hermanos. Nosotros, en la medida posible, hermanos, somos humanos y cometemos miles de errores, porque cometemos muchos errores, pero en la medida posible, hermanos, que nos rijamos a la palabra, a las sagradas escrituras, Dios nos da una buena guía, una buena dirección, hermanos. ¿A través de qué? Del ejemplo que tenemos de Cristo Jesús. Entonces, cuando observamos, dice, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó. Primero, ¿a qué? A hacer, y luego a enseñar. Entonces vemos dos cosas que están totalmente condensadas. Una se conecta a la otra. Jesús enseñaba y hacía. Jesús, hermanos, nunca nos va a pedir algo que nunca hubiera hecho. Jesús nunca nos va a pedir algo que él nunca hubiera hecho, hermanos. Y lo primero que nos quiere mostrar Lucas, hermanos, es el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo primero. Cuando empezamos a estudiar el libro de los Hechos, lo primero que Lucas nos quiere mostrar es el ejemplo de Jesús. Y lo vemos en este primer versículo. Hermanos, ¿hasta cuándo Jesús impulsa este ministerio? Jesús, yo pregunto, ¿trabajaba solo? No. Jesús trabajaba solo. Muchas veces es maluco poner comparaciones, hermanos, pero estuve en cierto lugar donde hay muchas congregaciones de iglesias de Cristo, muchas. De hecho, me sorprendió ver tantas congregaciones, hermanos, pero ninguna iglesia constituida, ni con ancianos, ni con diáconos, nada, no habían iglesias organizadas. Y eso me parece triste, hermanos. ¿Y sabe por qué? Porque el egoísmo del hombre no nos deja a nosotros avanzar. Y cada quien es tirando por su lado. Entonces cada quien es tirando a su conveniencia, cada quien, no, es que yo sé más, es que usted no sabe, no, y no se ponen de acuerdo, hermano. Jesús no trabajó solo. Y cuando nosotros observamos acá en el versículo 2, hermanos, dice, hasta el día en que fui recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo, ¿a quién? A los apóstoles que había escogido. Jesús no trabajó solo. Hermanos, Jesús, sabemos que el autor principal de la carta de los Hechos es el Espíritu Santo. El autor principal de esta carta es el Espíritu Santo. Y Jesús involucró al Espíritu Santo en toda la obra. Cuando Jesús predicaba, ¿quién predicaba? El Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo predicaba Jesús. Hermanos, Jesús tenía el apoyo del Espíritu Santo. Trabajaba junto con él. Jesús no trabajaba solo. ¿Esto habla de qué? De la unidad. Esto habla de la unidad, de la pluralidad. Esto habla, hermanos, de la deidad y de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. De eso nos está hablando. Cuando nosotros vemos en Hechos, capítulo 1, versículo 2, de la unidad, hermanos. Y vemos un trabajo en conjunto, los cuales, hermanos, ministraron y prepararon. ¿Quiénes? ¿Quiénes ministraron y prepararon? ¿Y a quiénes prepararon? A los apóstoles. Jesús, junto con el Espíritu Santo, coge y prepara y ministra a los apóstoles. Vamos a estar mirando el hilo conductor a quién estaba preparando Jesús.
¿Y a quién estaba preparando? El Espíritu Santo. Cuando nosotros observamos en el versículo 3, dice, a quienes también, ¿de quién me está hablando? De los apóstoles. En el versículo 4, perdón. Estando juntos, ¿quiénes estaban juntos? Los apóstoles. En el versículo 5, ¿quiénes iban a ser bautizados con el Espíritu Santo? Los apóstoles. En el versículo 6, ¿quiénes se habían reunido? Los apóstoles. Esto va a sonar como mucho que repetiera, pero es bueno cuando nos repiten esto. Tenemos un concepto más claro y una idea más clara acerca a quién le estaba hablando Jesús y con quién estaba trabajando Jesús. En el versículo 6, ¿quiénes se habían reunido? Los apóstoles. En el versículo 7, y les dijo a quiénes. ¿A quién les dijo? A los apóstoles. Lean en el versículo 7. Por favor, alguien que lo lea. Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las razones que el Padre puso en su sola potestad. Gracias, mi hermana. En el versículo 8, y recibiréis poder. ¿Quiénes iban a recibir poder? Los apóstoles. En el versículo 10, Jesús asciende a los cielos. ¿Con quién estaba? Con los apóstoles, ¿cierto? Lo que nosotros, mis amados hermanos, observamos del versículo 1 al versículo 11 es una interrelación. Es un diálogo de Jesús con sus apóstoles. Eso es lo que nosotros observamos del capítulo 1, versículo 1 al versículo 11. Jesús hablando con sus apóstoles. Jesús hablando con sus apóstoles. Hermanos, hay unos textos paralelos que nos ayudan a entender un poco más este diálogo. Y esos textos paralelos, estamos hablando de los evangelios. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos tiene una narrativa totalmente diferente. Por ejemplo, cuando nosotros miramos en Mateo capítulo 28, versículo 19, Mateo nos dice, id y haced discípulos a todas las naciones. Cuando nosotros vemos en Marcos capítulo 16, versículo 16, Marcos nos dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y cuando vemos en Lucas capítulo 24, versículo 47, Lucas nos está hablando acerca del arrepentimiento y perdón de pecados. Pero Hechos, ¿de qué se está enfocando? Todos tienen una óptica diferente, pero todos apuntan a lo mismo. Una óptica diferente, pero apuntando a lo mismo, ¿cierto? Pero Hechos, ¿a qué nos apunta? ¿A qué nos apunta él? Hechos, hermanos, se enfoca demostrando lo que sucedió y en dar la comisión a ellos, a que ellos fueran testigos ¿en dónde? En Jerusalén y hasta lo último de la tierra, después de haber tenido todo este diálogo. Entonces, no sé si me entendieron la dice mi hermano Ramón. No, quisiera agregarle algo, ya que Sí, se lo claro. comentó, porque a veces pasa uno por alto. Claro que sí, mi hermano. A la persona que se está dirigiendo este libro no era una persona ignorante o sin letras. Ajá. Por lo tanto, Lucas se vio en la obligación, si lo pudiera decir así, con amor, pero con respeto, de hacer muy específica la relación de estos hombres con Jesús. Por eso se habló de 40 días y 40 noches, además de 3 años casi de ministerio con ellos. Exacto. O sea, la educación de ellos no fue de la noche a la mañana. Y es bueno y es necesario que tengamos en cuenta que la Iglesia de Cristo apenas está iniciando en el Carmen de Vida Oral y su educación no va a ser de la noche a la mañana. Porque hay hermanos que creen que porque ya cogieron la Biblia o hermanas, entonces ya les salió la aureola y las alas y enfumaditos voló al cielo. No, seguimos siendo 100% seres humanos, pero tenemos que entender a quién va dirigido este libro. Este libro fue dirigido a una persona muy importante, muy elocuente, si lo quisiera decir así, pero también se podía llenar del Espíritu Santo. Gracias, mi Entonces, hermano. Pablo está resaltando mucho, amado hermano, que aunque estas personas eran de humilde condición, no todos, pero sí en su mayoría, primaba sobre ellos el poder del Espíritu Santo. Amén. Entonces, es un Así reflejo de lo que Lucas quiere hacer con ellos. Amén. Porque, ¿cuál era el rechazo de los líderes de la época? Estos desletrados, estos
vamos a usar términos muy antioqueños, son montañeros, animales de monte que me vienen a enseñar a mí, porque ellos no aceptaban eso. Entonces, por eso Lucas hace mucho énfasis en esto. Sí, mucho. De hecho, por eso, muchas gracias, mi hermano Ramón. De hecho, por eso es tan importante, hermanos, esa parte del aprendizaje. Amén. O sea, esto es difícil, todo este proceso, hermanos. Es difícil comenzar obra, es difícil porque viene el desánimo, Satanás nos acusa, nos desanima. Hay una cantidad de situaciones que uno dice, no, pero es que no vale la pena. Hermanos, solamente piensa en todo lo que tuvieron que vivir los apóstoles, porque ellos fueron mártires para hacer la obra del Señor. Pero entonces el Señor coge y los anima, porque es lo que quiere hacer en este diálogo desde el capítulo 1, del versículo 1 hasta el 11, Dios quiere animarlos, Dios quiere reconfortarlos, Dios quiere reafirmar la fe de ellos. Hermanos, ¿por qué enfaticé tanto en el versículo 2 de los apóstoles? Lean nuevamente el versículo 2. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles. A los que había escogido. Jesús hace énfasis acá, a través del Espíritu Santo. ¿A quién? A los que Él había escogido. A los que Él había escogido. Hermanos, siento que todo este proceso de formar iglesias tiene un orden. Todo esto tiene un orden. Entonces no es simplemente, no vaya, párese y entonces vaya. No, esto tiene, yo les hago una pregunta. Si ustedes van a montar una panadería, ¿ustedes qué necesitan? ¿Cuál sería el orden, mi hermano Jesús? Lo que se le venga a la cabeza, porque usted tiene un orden. ¿Cuál sería su orden? El administrador, Ajá. pues, El local, trabajadores, Sí, el producto que se va a hacer exacto. y a quién se le va. ¿Y a quién se le va a vender el producto? La hermanita Adriana en estos momentos está en un proceso de emprendimiento, pero usted tiene que focalizar muy bien las cosas antes de emprender. ¿Cuál es el orden suyo? ¿Cuál es el orden de ideas? Para mí es como el personal primero que tengan el conocimiento para entre todos el equipo, este se encarga de la administración, este de hacer el pan, sí, todas como un equipo de trabajo. Hay un orden, ¿cierto? Hay un orden de ideas para cualquier cosa, hermanos, para cualquier negocio. Lamentablemente, hermanos, como iglesias de Cristo, estamos muchas veces desenfocados en ese orden. Por eso estudiamos el libro de los Hechos, porque es que acá hay un orden. La palabra dice que Dios es un Dios de ¿qué? De orden. Hermanos, y a nosotros eso se nos ha olvidado, enfocarnos. Entonces, cuando tenemos tenemos esta hilación, hermanos, Jesús necesita preparar a estos grandes hombres. Jesús necesita preparar a estos grandes. ¿Para qué? Para irse tranquilo. Porque eso es lo que Él quiere. Él quiere partir tranquilamente, pero necesita instruirlos, necesita prepararlos, necesita educarlos, necesita enseñarles. Y miremos muy bien, hermanos, lo que va a venir en el versículo 3. Del versículo 3 en adelante, hermanos, Jesús va a ordenar y a preparar. Jesús va a ordenar y a preparar. Jesús sabe, hermanos, que la misión que se viene ahora en adelante, es una misión seria, desgastante, terrible, amplia. Y Él va a hacer que esta misión, hermanos,
se realice. ¿Pero cómo? De la mejor manera. Porque lo que se les viene a sus discípulos, a sus apóstoles, no va a ser nada fácil. A la fecha, siguen y seguimos en muchas luchas. A la fecha, seguimos en muchas aflicciones. A la fecha, seguimos con esa misión. Pero esos 12 hombres que Jesús comisionó, los preparó muy bien. En el versículo 3, quiero que observen el versículo 3, alguien que me lo lea. A quienes también después de haber padecido se prestó vivo con muchas pruebas indudables, apareciendo tales durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. ¿Qué observan ustedes ahí? El hermano Ramón enfatizó mucho hace poco acerca de eso. ¿Qué es lo que ustedes ven que Jesús está haciendo ahí en el versículo 3? Se presentó vivo con muchas pruebas. ¿Y qué hace él con eso? Reafirmando Sí. Sí, ¿y qué reafirma? su fe. Su fe. Está reafirmando su fe. Jesús reafirma la fe. Eso es lo primero que Jesús hace con sus discípulos. Jesús reafirma la fe. Hermanos, ejemplos tenemos acerca de la resurrección. Cuando nosotros vamos a 1 Corintios capítulo 15, versículos 5 y 8, hay una lista de apariciones que nosotros vemos. No voy a enfatizar mucho acerca de esto porque ya mi hermano Ramón enfatizó acerca de la resurrección. Es algo bastante importante. De hecho, les recomendé 2 escritores, a Josh McDowell y a Lee Strobel, donde ellos, hermanos, hacen una recopilación de evidencia histórica donde reafirma históricamente la resurrección de Jesús. Es algo increíble. 2 personas totalmente ateas porque no creían en Dios, entonces empiezan a hacer una investigación bastante exhaustiva, histórica, hermanos, y esto reafirma la fe de estos hombres. Reafirma. Entonces, vemos, hermanos, que nadie va a morir por una mentira. ¿O quién estaría dispuesto acá a morir por una mentira? Nadie va a morir por una mentira. Jesús, hermanos, aparte de que reafirma su fe, Jesús reafirma ¿qué? Su conocimiento. ¿Por qué su conocimiento? Lean en el versículo, hermanos, vuelvan y lean el versículo 3. A quien también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Esas pruebas indubitables es que pruebas innegables, algo innegable, algo que no se puede poner en tela de juicio. Nadie puede negar la resurrección. Pero hay algo bien importante que Jesús también les quiere reafirmar ahí. Ya les reafirma su fe a través de ¿qué? De su resurrección. Y les reafirma ¿qué? Su conocimiento. ¿A través de qué? Ahí está, ahí dice, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. También el hermano Ramón nos enfatizaba acerca de ese número 40. ¿Recuerdan qué es lo que significa 40 en la palabra de Dios? Preparación. ¿Por qué? Porque mucho habla la palabra de Dios acerca de 40 y se repite mucho el número 40. Se repite mucho 40 días de tentación en el desierto. Sabemos cuáles fueron los 40 días. Jesús. Vemos 40 días de Elías en la cueva, 40 años el pueblo de Israel en el desierto. ¿Es un tiempo de qué? Preparación. Es un tiempo de preparación, hermanos. Un tiempo de preparación. Cuando observamos en el versículo 3, dice, apareciéndoles durante ¿qué?
40 días. Jesús preparándonos. Entonces, Jesús reafirma su fe. Jesús reafirma su ¿qué? Su conocimiento. Hermanos, ¿para qué los estaba preparando Dios? ¿Para qué los estaba preparando el Espíritu Santo? Para el establecimiento del reino de la iglesia. Ahí dice, le vuelvan y lean el versículo 3. Y hablándoles acerca del reino de Dios. Los estaba preparando para el reino de Dios. ¿Cuál reino? La iglesia. La iglesia. Hace poco, sí, mi hermano Ramón. No, por lo que usted viene enfatizando, hermano, de algunas iglesias, no todas, que hay como competencias y que no hay una organización como debería ser. Precisamente yo creo que en esta preparación del reino ellos recordaron, porque ellos muchas veces lo quisieron ser. Bueno, Señor, ¿y quién va a ser mayor en tu reino? Entonces yo pienso que dentro de esa enseñanza, aunque la hemos reducido aquí a un versículo, tiene mucho que ver con el comportamiento de los que iban a liderar la iglesia. Y ellos eran unos de ellos, tanto que el apóstol Pedro ya en la primera carta del capítulo 5 les indica cómo gobernar la iglesia. Exacto. Porque es que eso fue lo que aprendieron de Jesús. Entonces cuando mis hermanos, que algunos van liderando la iglesia, nos apegan a la enseñanza de los títulos de los apóstoles, por eso miren que Lucas está enfatizando que los mandamientos fueron dados por el Espíritu Santo. Entonces eso me hace a mí o a mis hermanos que aquel varón, por bonito que hable y diga cosas, si no está sometido a esto, simplemente es un gran hablador, un gran elocuente, pero tiene muy poquito del Espíritu Santo. Exacto. Hermanos, muy importante tener esto en cuenta. Jesús y el Espíritu Santo preparan a estos grandes hombres para ese reino, de ese reino que ya se venía hablando, de ese reino que se venía hablando desde Daniel muchos años atrás. ¿Y ese reino cuál era? La iglesia de Cristo, hermanos. Juan el Bautista habla de qué? Dice, arrepentidos porque ¿qué? El reino de Dios se ha acercado. Mateo capítulo 3, versículo 1 y 2. Jesús en Capernaum comienza su ministerio donde en Galilea. Mateo capítulo 4, versículo 17, donde él dice, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. El sermón del monte, en Mateo capítulo 6, versículo 10, donde él dice, venga ¿qué? Tu reino. Venga tu reino. En Marcos capítulo 1, capítulo 9, versículo 1, donde dice, anunció que el reino iba a llegar ¿con qué? Con poder. Donde se anuncia el reino con poder. Y acá, en Hechos, se está reafirmando ese reino. Un reino que ya se había hablado en Daniel, capítulo 2, versículo 44. Donde nos aparece por primera vez la palabra iglesia en Mateo. Mateo, si no estoy mal, Mateo capítulo 10, donde nos aparece por primera vez el nombre de iglesia. Permítame, yo verifico. Pero en Mateo 16 también. Perdón, mi hermano, es Mateo 16, sí, sí. Ah, okay. Es Mateo 16, mi hermano, sí. Es la primera vez, no, muchas gracias, mi hermano, sí, es la primera vez que aparece el nombre de iglesia. ¿Y quién lo dice? Es importante. Exacto, sí. Entonces, sí, yo iba a decir. ¿Qué es lo que significa iglesia? 16, 18. Eclesía, que significa asamblea. Ah, Eso es asamblea, pero eso lo utilizaban los romanos, donde había ¿cómo se llama? Eso era para hacer referencia a una asamblea política. Entonces ya de ahí se sigue utilizando el nombre de iglesia, pero es sacada de los romanos. Eclesía. De los términos Ajá. que yo Y utilizo. entonces, en cuanto a lo que dice Jesús, ¿son diferentes las dos palabras? Güey? No, es la misma, mi hermano. Lo que pasa es que Jesús habla del reino. Entonces, porque desde ya Daniel es- se habla del reino. Es una asamblea espiritual. Exacto, sí. Ajá.
Bueno, vamos bien hasta ahí, mis amados hermanos. Versículo 4. Jesús los respalda. ¿Cómo los respalda? Hermanos, Él les recuerda las promesas que ellos tenían. Primero, ellos tenían dos promesas ahí. Miren en el versículo 4. Alguien que lo lea. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí. Versículo 5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Listo, dos cosas importantes. Jesús los iba a respaldar ¿con qué los iba a respaldar? En el versículo exacto, con la promesa. ¿Cuál promesa? Del Espíritu Santo, de que iban a ser bautizados con el Espíritu Santo. ¿Y que iban a ser bautizados con qué? Versículo 5. Con el Espíritu. O sea, Juan bautizó con agua, pero ellos iban a ser bautizados con el Espíritu. Y que iban a ser bautizados con poder. Lucas 24, 49. Lucas capítulo 24, versículo 49. Dos cosas que Jesús los respalda. Que iban a ser bautizados con el Espíritu Santo y que iban a ser y que iba a ser manifestado con poder. ¿Cuál poder? El poder de lo alto. Un poder de lo alto. Y eso lo vemos en Lucas, repito, 24, 49. Ellos, en el versículo 6, leamos el versículo 6, mis amados hermanos. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? ¿Cuál reino? Terrenal. Hay algo muy importante que nosotros observamos en el versículo 6, y es que ellos aún no habían entendido. Ellos aún no habían entendido. Es más, en el original, hermanos, cuando leemos acá en el versículo 6 dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron. En el original dicen que le preguntaron con mucha insistencia: dinos, ¿quién lo va a restaurar? Porque ellos estaban esperando aún ese gran rey que los iba a libertar. Ellos aún no habían entendido este reino espiritual, y ellos por eso preguntan con tanta insistencia en el versículo 6: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Ellos estaban todavía esperando a ese Mesías, estaban esperando a ese gran gobernador, estaban esperando al rey David. Esa era la imagen que ellos tenían del que los iba a libertar. Pero ellos aún, acá en el versículo 6, ellos no entendían. Hermanos, yo pregunto, muchas veces a nosotros nos cuesta entender las cosas espirituales. Entonces, lamentablemente las enfocamos más en lo material que en lo espiritual. Y cuando llegamos a ciertos grados y a ciertas dificultades de nuestra vida, el enfoque espiritual se pierde. Cuando pasamos angustias, cuando pasamos debilidades, cuando pasamos hambre, cuando pasamos necesidades. Hermanos, la palabra me dice que primeramente busca ¿qué? El reino de Dios. ¿Y cuál es ese reino? La iglesia. Y su justicia y las demás cosas ¿qué? Dios no conoce tus necesidades, no conoce mis necesidades. Entonces constantemente estamos totalmente desenfocados de una vida espiritual. Y nos desenfocamos tanto que rápidamente corremos a lo material. Y hacemos esfuerzos
exagerados, sobrenaturales, hermanos, por conseguir cualquier cosa que nos complazca la carne. No está mal. No está mal que tengamos nuestro carro, nuestra casita, pero hermanos, nos esforzamos más por este tipo de cosas que por las cosas espirituales. Los apóstoles aún no habían entendido este propósito espiritual. Hermanos, siempre estamos más preocupados por los demás y descuidamos verdaderamente lo que tenemos que hacer por estarnos fijando en cosas que no nos edifican, en cosas que no nos nutren y por estar pensando en los demás. Entonces Jesús les dice, no, hagan lo que tengan que hacer, hagan solo lo que tienen que hacer. Versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hermanos, cuando hablamos de esta parte, y me seréis testigos, esto está hablando de mártires. En el original es mártir. Y cuando hablamos de mártir, hoy en día es un concepto bastante cambiante, porque cuando se les habla de mártir, ¿qué se les viene a ustedes hoy en día a la cabeza? Alguien, pero ¿quiénes son los que mueren hoy en día por una verdad? Hoy en día, en la actualidad, ¿quiénes son los que mueren por una verdad? Los cristianos. No, hay otros que mueren por una verdad. Los musulmanes. Y ellos se inmolan, hermanos, porque ellos creen en Alá y ellos creen en esa vida eterna que Alá los está esperando. Hermanos, nosotros, yo no sé si ustedes de pronto han escuchado la historia de Policarpo de Esmirna. Fue un hombre que fue mártir en el año 155. Fue mártir, ya muy anciano. Lo persiguieron para que dijera que negara su fe. Y este hombre fue quemado en la hoguera. Y él dijo, no negaré a Dios, porque él ningún mal ha hecho durante todo el tiempo de vida que tengo. Y creo que cuando según historiadores, cuando lo quemaban en la hoguera, hermanos, eran tantas la sangre que brotaba de él, que apagaba el fuego. Y él dijo, no negaré a mi Dios. Hombres que vivieron y murieron por Cristo. ¿Quién de ustedes está dispuesto a morir por una verdad? O a morir por una mentira? Hermanos, yo siento que en este transcurrir, en esta vida espiritual, lo que nos hace falta es convicciones. Los 12 apóstoles, el único que se habla de que no fue mártir, fue Juan. De resto se habla de que todos fueron mártires, aserrados, apedreados, una cantidad de muertes muy fuertes. Y cuando observamos, hermanos, los coliseos romanos, hermanos, llenos de vejaciones, unas muertes atroces cuando nos vamos a la historia, pero ellos estaban convencidos a quién habían seguido, de quién había resucitado. ¿Cuál es tu convicción en esta mañana? ¿A quién estás siguiendo? ¿Para qué lo estás siguiendo? ¿Cuáles son tus propósitos y cuáles son tus ideales? ¿Qué es lo que hay en tu corazón? Hermanos, el patrón progresivo
que nosotros vemos en este versículo, en el versículo 8, es bastante interesante porque Jesús les amplía la visión a los apóstoles, ¿cierto? Y él les dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos, ¿en dónde? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y es bastante particular esto, hermano. Piensen en estos hombres, en sus apóstoles, en los apóstoles. ¿Quién de ellos era rico? ¿Quién de ellos tenía fama? Eran hombres comunes. Eran hombres pescadores. Se habla de un Pedro que era del vulgo, que no sabía leer ni escribir. Entonces, ¿qué visión tenían estos hombres acerca de salir para todo el mundo? Escasamente, hermanos, en las regiones de Jerusalén, alcanzaron a recorrer un Damasco, un Cesarea, un Tiro, cosas por ahí cerquitas, pero que iban a recorrer todo el mundo. Muchas veces, hermanos, cuando nosotros empezamos a seguir los caminos de Cristo, nosotros limitamos a Dios. Cuando el propósito de Dios es una cosa, hermanos, inexplicable. ¿Cuál es el propósito de Dios en mi vida? ¿Cuál es el propósito de Dios en tu vida? No siempre va a ser ir y viajar a todas las naciones y a todo el mundo, pero sí tiene un propósito, hermano. Y el propósito es cambiar tu vida, cambiar tu matrimonio, cambiar tu forma de ser, cambiar una cantidad de cosas. Y sobre todos esos propósitos, darte vida eterna y salvación. Amén. Tengo claro eso en mi vida. Tengo claro eso en mi vida espiritual. Que el propósito de Dios es darme vida eterna y salvación. Tengo claro en mi vida que el propósito es, yo siendo un alcohólico, un drogadicto, ya sacarme de esa vida, de esos malos vicios. Jesús tenía propósitos con estos 12 hombres. ¿Y era qué? Trastornar el mundo. Pero empieza desde algo muy pequeño, hermano. ¿Empieza en dónde? En Jerusalén. ¿Y dónde era Jerusalén? Su propia casa. Su propia casa, hermanos. Y Jesús los está instruyendo para que empiecen ¿en dónde? En Jerusalén, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y cuando vemos Jesús cómo les amplía la visión, entonces Jesús les dice, empiecen acá en la ciudad. ¿En dónde? ¿Con quiénes? Con su propia casa. De hecho, me parece muy bonito lo que la hermanita Alba hace con todos ustedes, el traerlos a este lugar. Porque Dios pone en su corazón ese querer como el hacer y en transformar la vida de una Adriana, de un Diego, de su esposo. Porque eso es lo que Dios quiere, cambiar y transformar. Entonces empieza y les dice hasta Samaria, a otras regiones. ¿Cuáles son esas otras regiones? Los lugares donde vivo, familiares, hermanos. ¿Cuánto nos cuesta llegar a nosotros? Donde una tía, donde un primo, donde mi abuelita. ¿Cuánto nos cuesta a nosotros llegar a esas otras regiones, mis amados hermanos? Y dice, hasta lo último de la tierra, lo desconocido, lo que nosotros no conocemos, pero Dios sí lo conoce. Amén. Y que Dios nos va preparando, Dios nos instruye. Sí, hermanita. Y algo muy particular ahí que habla de Samaria. Y sabemos que Samaria, para ellos que eran judíos, era una especie de contaminación, porque los samaritanos para ellos eran totalmente aislados. Entonces, me parece muy particular que haga énfasis en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Para qué? Porque para evitar los prejuicios que tenían referente a personas que ellos no consideraban aptos para el reino. Exacto. Gracias, hermanita Adriana. Hermanos, versículos 9 al 11 nos dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos fue alzado y lo recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo,
Entre tanto, que el que se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas. Versículo 11, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Hermanos, esto es bastante particular. 2 varones, 2 ángeles. Cuando vamos a Apocalipsis, de la misma forma en la que Jesús se va, en la misma forma, hermanos, lo vamos a ver venir. Porque en Apocalipsis nos dice, todo ojo lo verá, y esto no será un secreto. Todo ojo lo verá. Ellos se quedan ahí esperando a que Jesús se vaya. ¿Ustedes se imaginan esa escena? Los apóstoles mirando a Jesús marchándose en las nubes. De esa misma manera lo vamos a ver. Primera de Tesalonicenses, hermano, capítulo 4, versículos 13 y 18. Jesús desde el cielo en las nubes, y nosotros vamos a ser recibidos en las nubes. Esto es algo bastante fuerte y bastante particular, que muchos aún, creo que conociendo la palabra de Dios, todavía no le ha dado mucha credulidad a esto. En la misma forma en la que parte Jesús, de esta misma manera vuelve. Hermanos, los apóstoles pensaban que Israel iba a ser restaurado físicamente. Eso era lo que ellos pensaban, que iba a ser restaurado físicamente. Y Jesús los invita a pensar en este reino espiritual. ¿Qué es un reino espiritual? Ese reino es la iglesia de Cristo, es la verdadera restauración, ya que Dios habló constantemente de un reino. Y mi amado hermano, si tú estás en la iglesia, eso significa que tú eres parte del reino de Dios, eres parte de la restauración de Israel. El reino en estos momentos es la gloriosa iglesia de Cristo. Amén. Ese es el reino. Preguntas, dudas, inquietudes, aportes. Pronto quería agregar algo aquí. Sí, mi amor. Ya que se está dando tanto el Espíritu Santo y hemos dicho que el autor intelectual de este libro es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo ha movido y seguirá moviendo a los seres humanos. De pronto ya no nos habla directamente como lo hizo con los apóstoles, pero a través de la conciencia que adquirimos de la fe en Jesucristo, sabemos lo que tenemos que hacer. Ahí en Hechos capítulo 8, vamos a leer brevemente el versículo 26 y 29, que sería bonito finalizar con esto. Dice, a lo que les voy a terminar diciendo, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y vea hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Pero lo primero que le digo, porque el hermano está hablando de que Jesús no trabaja solo, pero a veces hay hermanos y hermanas que tienen la obligación de hacerlo solo, pero no porque quieren. O sea, tenemos que aprender a hacer la diferencia, ¿cierto? Por mí, quisiera estar con 20, digamos en el caso. Y en el versículo 29 dice así, y el Espíritu, se está hablando del Espíritu Santo, dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Entonces, ¿qué quiero de pronto agregar en esta charla de mi hermano? Que así como Lucas está manifestando que los mandamientos fueron dados por el Espíritu Santo, aunque está hablando de Jesús, los mandamientos no eran directamente de Jesús aquí en este caso. Entonces, el propósito de Dios, del Espíritu Santo y de Jesús, es salvar a la humanidad. ¿Ya? Y por eso hacía énfasis de que aquellos que lideran las iglesias, si realmente no están sometiendo los unos a los otros, hermanos, falta mucho. Sí, mucho. Entonces, ¿qué pasa? Que de esta manera tenemos que saber que todos tenían un plan y un propósito, y es salvar a la humanidad. Salvar a todos aquellos hombres o mujeres que quieran vivir conforme a su voluntad. Ese es el propósito
de todo este libro de los Hechos, pero es bueno ir sacando las narraciones para sacarle mejor provecho, hermano. Amén, mi hermano. Muchas gracias por el aporte, mi hermano. Muchas gracias. Hermanos, vamos a orar para quedar despedidos y dar pues como algunos anuncios. Oremos, mis amados hermanos. Padre, gracias Dios te damos por tu palabra. Gracias, Padre amado mío, porque eres grande, bueno, justo. Gracias, Padre, por dejarnos este libro maravilloso, Padre, que es tu palabra. Gracias porque a través de ella nos instruimos, oh Dios. Gracias porque a través de ella crecemos. Gracias, Padre, porque a través de ella nos da sabiduría, oh Dios. Gracias porque nos das el conocimiento, el entendimiento, Padre, para no solamente para nosotros, sino para aquellas personas que tanto necesitan de ti, oh Dios. Todos necesitamos de ti, Padre, aún nosotros, conociendo de tu palabra, de tu verdad, cada día necesitamos más y más de ti, oh Dios. Nos aferramos, oh Dios, a tu conocimiento, nos aferramos, oh Dios, a tus designios, nos aferramos a tu misericordia, a tu amor y a tu bondad, Padre. Te pido, Padre amado mío, que bendigas a cada uno de mis hermanos, a cada uno de los presentes. Gracias porque has puesto en el corazón de ellos ese querer como el hacer, Padre. Sabemos que no es fácil, oh Dios, no es fácil, Padre, este emprendimiento de obra, no es fácil, Padre amado mío, pero con tu ayuda lo podemos lograr, Padre amado mío. Con la ayuda de tu Santo Espíritu, Padre, yo sé que saldremos adelante, yo sé que podremos rescatar muchas almas, oh Dios, que eso es lo que tú quieres y deseas, y encomendamos esta obra en el Carmen de Iboral para que seas tú en todo tiempo, respaldándonos, Padre. Bendícenos, Dios, guárdanos, protégenos de todo mal y peligro, cuida nuestra salida y nuestra entrada, oh Dios, y gracias te damos en esta tarde. Es en el nombre poderoso de Jesús en quien oramos y te damos las gracias. Amén. Mis amados, sí, claro que sí.